Hola, soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos en este día que vamos a meditar sobre el Evangelio que vamos a leer este domingo. Presento entonces el comentario al Evangelio dominical que le he titulado El Señor dará el reino a un pueblo que produzca frutos. El Evangelio está tomado del pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. Tenemos entonces que es el domingo 27 del tiempo ordinario del ciclo A y pues vamos a abordar este pasaje poco a poco. Tenemos primero que nada nuestra oración inicial, donde he puesto la oración correspondiente a este domingo. Dice así: Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aun aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos ahora a la lectura del texto del Evangelio de este domingo, que dice así: En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues comparto entonces con ustedes estos puntos. Tenemos primero, para cuestiones, digamos, de tipo exegético, nos preguntamos cuál es la función de la perícopa, es decir, de este pasaje dentro del macro relato del Evangelio de San Mateo. Primero, pues estamos en una sección del Evangelio donde se muestra la actividad de Jesús en Jerusalén. Se resalta la relación proléptica con respecto a la pasión de Jesús, es decir, este pasaje nos va preparando para entender el significado de la pasión de Cristo. También encontramos una relación proléptica con respecto a la recepción del Evangelio por parte de las naciones gentiles. Esto viene velado, en cierto modo, en el Evangelio de Mateo, porque San Mateo no desarrolla la evangelización en las naciones extranjeras, pero sí las toma en consideración. Por eso, aquí resulta que se le quita el reino a aquellos que debieron haber dado fruto. Concretamente, las autoridades religiosas de Jerusalén debieron dar fruto ante Dios, porque Dios les había encomendado a su pueblo,
Pero como no dan fruto, entonces el reino se le da a otro pueblo esperando que sí dé frutos a tiempo. Ese otro pueblo está conformado por los pueblos de toda la tierra que se abren a la evangelización y aceptan a Jesús como su Señor. Ahora bien, en cuanto a los aspectos narrativos intradiegéticos, es decir, dentro del relato mismo que acabamos de escuchar en el Evangelio, tenemos que la parábola prepara al lector para que comprenda lo que continuará en el relato de la actividad de Jesús en Jerusalén. Lo va preparando para mostrar cómo Jesús es como ese dueño de la viña que es enviado después de muchos siglos en que Dios envió profetas a Israel y que no les hicieron caso. Finalmente envía a su hijo diciendo, a mi hijo lo respetarán, pero resulta que lo asesinan sacándolo de la ciudad y crucificándolo. Por eso Jesús en esta parábola, dentro del relato de Mateo, prepara al lector para que entienda lo que va a suceder con Jesús y que el lector conecte el relato de la parábola que estamos leyendo con el acontecimiento histórico de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, aunque la resurrección no viene prevista en este relato, en esta parábola. Relación de los personajes de la parábola con los actores de la obra de la salvación, como ya les he mencionado. El dueño de la viña sería Dios, la viña es Israel, de hecho es una imagen que viene desde el profeta Isaías, que Israel viene comparado con una viña que se espera que dé frutos a su tiempo. Los enviados por el dueño de la viña son, a lo largo de la historia, los profetas, que continuamente anuncian a Israel la necesidad de la fidelidad a la alianza establecida en la ley de Moisés. Vienen también las denuncias de los profetas al pueblo y a las autoridades, tanto religiosas como civiles, para que se mantengan fieles a la ley, pero resulta que la mayoría de los reyes, de los sacerdotes y de los integrantes del pueblo de Israel no hacen caso a los profetas, incluso llegan a asesinar a algunos de ellos. Finalmente Dios envía a su propio Hijo al mundo, al pueblo de Israel, pero resulta que lo asesinan crucificándolo. Por eso hay una relación directa entre los personajes de la parábola con los actores de la obra de la salvación a lo largo de la historia. Esto el evangelista se lo va mostrando al lector y el lector no lee solo el evangelio, sino que lo hace dentro del contexto de la iglesia, es decir, de la comunidad creyente. La trama del relato tiene una situación inicial. Un dueño de la viña, pues le deja su viña a unos trabajadores para pedirles después los frutos. Se da el conflicto cuando estos trabajadores comienzan a, pues, afectar, agredir y asesinar a los enviados por el dueño. Viene después la acción que busca una resolución. Se espera que haya una acción transformadora cuando el hijo del dueño vaya y entonces se espera que a él sí le rindan frutos los trabajadores. Pero ocurre una resolución inesperada porque los trabajadores deciden asesinar al heredero, al hijo del dueño de la viña. Al final, pues viene este desastre y la lección que se comunica, de hecho, es la que dan los interlocutores de Jesús, que el dueño de la viña quitará su viña a los trabajadores, incluso agregan ellos, les dará una muerte dura, difícil, humillante, y por otro lado, el dueño de la viña podrá arrendar su viña a otros trabajadores que sí le den frutos a su tiempo.
Esto es lo que dicen los interlocutores de Jesús. Ahora bien, el lector dentro del contexto eclesial va comprendiendo algo, que él junto con la iglesia son el nuevo pueblo al que se le encomienda el reino. Y por tanto, todos y cada uno de los que integramos este nuevo pueblo debemos procurar dar frutos de vida eterna, porque Dios nos ha encomendado su viña. Ahora la viña no es solo el pueblo de Israel, sino todo el mundo, es decir, todos los pueblos de la tierra, todas las naciones. Debemos preguntarnos cuáles son nuestras actitudes ante la palabra de Jesús. Puede ser que nos encontremos en uno de estos tres grupos de personas, quienes cada uno piensan, Jesús es un extraño que amenaza nuestra autonomía, o mi autonomía. Efectivamente, hay personas que consideran, que creen que el Jesús que predica la fe cristiana es impositivo y uno no debe renunciar a su autonomía. Estas personas son quienes desechan la enseñanza de los profetas y del mismo Jesús por las razones que sean, generalmente porque están confundidas y desconocen las escrituras o las leen desde perspectivas de victimización y deseos de emancipación. Son las típicas personas que se la pasan señalando los errores históricos de la iglesia, diciendo es que la iglesia persiguió mucha gente, por medio de la Inquisición mataron a muchas personas inocentes y entonces yo decido no creer. Eso es lo que piensan muchas personas el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Por un lado, se están sintiendo como víctimas de una iglesia a la que en realidad no entienden o la interpretan desde perspectivas que ya difieren en siglos de la situación actual de la iglesia y que no comprenden que la iglesia ha aprendido de sus errores. Por otro lado, también dicen tener deseos de emancipación. Este término es curioso porque consideran que la iglesia quiere tomar control de sus vidas y ellos desean liberarse, es decir, emanciparse de este control externo que creen que la iglesia quiere ejercer sobre ellos. En realidad, la iglesia no busca tener control de la gente, sino transmitir un mensaje en el que, pues, hay que comprender cómo Dios es el primero que se involucra en la felicidad de los hombres. Y Dios, que nos ha creado y sabe lo que es mejor para nosotros, es la mejor persona o el mejor ser que bien nos puede decir o advertir qué es lo que realmente nos puede esclavizar como personas y qué es lo que realmente nos libera. El camino de la verdadera libertad consiste en abrirse al mensaje de Dios, vivir en la dinámica de su amor y transformar el mundo, transformar la sociedad en una sociedad que refleje los valores del reino. El segundo grupo en el que podríamos estar es el que piensa, Jesús es exigente, pero me permite ciertas incongruencias. Hay quienes, inmaduros en su fe cristiana, consideran que las palabras de Jesús son maravillosas, pero no las toman como normativas en su vida. Además, como saben que es paciente, creen que les permite laxamente la incongruencia en la vida mientras no maduren en la fe. Estas personas acaban rechazando las palabras del Señor, pues creen que nada malo pasa con eso. Son los que piensan, a fin y al cabo, tengo tiempo y vida para convertirme, porque creen que tienen control sobre cada día de su vida, cuando la realidad nos muestra en cada momento que la gente muere cuando menos se lo piensan. Entonces, la idea de darnos el permiso de ser incongruentes mientras no maduremos en la fe nos puede empujar a la trampa de evitar madurar en la fe. Y eso
bajita la mano, como decimos, es rechazar las palabras del Señor, solamente que no lo hacemos de manera tan evidente. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que el Señor, pues, nos dará siempre tiempo y comprende nuestra situación y siempre, pues, nos tolera la falta de responsabilidad. El problema de fondo es que estas personas, en lugar de vivir a imagen y semejanza de Dios, se han creado un Dios a su propia imagen y semejanza, un Dios a modo. El tercer grupo es el que piensa, Jesús es radical, pero me ayuda a ser fiel. La fe crece como resultado del continuo encuentro con el Señor y por la continua fidelidad a sus palabras. Efectivamente, solo crece en la fe quien supera adversidades y circunstancias difíciles. El católico maduro es quien se ha mantenido fiel en las pruebas del Señor y ayuda a otros a crecer en fidelidad. Estos son quienes dan frutos a tiempo y en ellos se manifiesta vivo el Señor. ¿Por qué? Porque efectivamente, en la persona que se decide a vivir las palabras del Señor y que confía completamente en Él, logra o bueno, se abre a la gracia del Espíritu Santo y entonces el mismo Cristo se identifica con este tipo de fieles. Y por eso Cristo dirá, quien a ustedes los escucha, me escucha a mí. Quienes a ustedes los rechaza, me rechaza a mí y acaba rechazando al que me ha enviado. Por eso, nos debemos preguntar, ¿qué posición tomamos ante las palabras de Cristo? Hay que considerar entonces que la vida cristiana conlleva etapas, porque la vida cristiana es un proceso en el que hay que ir creciendo continuamente en la fidelidad al Señor, hay que crecer continuamente en la espiritualidad y hay que crecer continuamente en la santidad, porque la santidad es una característica que Dios nos comparte porque nos ama. Nosotros no somos santos, sino que Dios nos hace participar de su gracia y santidad. El primer paso es ser como niños. Jesús no es un extraño a quien temer, como pensaba el primer grupo de personas que estábamos viendo, sino que es un amigo que nos invita a recibirlo con confianza, con la confianza de un niño en brazos de su padre. Por eso pongo aquí esta imagen de los niños que se acercan a Jesús con plena confianza. Jesús espera eso de nosotros, que nos demos cuenta que Dios es inofensivo. Dios se hace amigo nuestro, pero también nos va a exigir responsabilidad. Y efectivamente, la responsabilidad, tanto en creyentes como en no creyentes, pues es un valor, una virtud inestimable que propicia a todo ser humano la capacidad de autodominio. Ahora, en el marco de la fe, la responsabilidad dará frutos de vida eterna. El segundo paso en nuestra vida es escuchar las palabras de Jesús e interiorizarlas. Escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica nos hace crecer en fidelidad y sabiduría. Veamos cómo en los evangelios la primera persona que escucha las palabras de Dios y las medita en su corazón es la Virgen María. Efectivamente, la Virgen María escucha las palabras del ángel que en Lucas capítulo 1 le manifiesta el proyecto de Dios para con ella y ella inmediatamente acepta el proyecto de Dios, pone en práctica la palabra escuchada, la palabra que Dios le manda decir por medio del ángel, ella inmediatamente acepta esta propuesta de Dios. Por eso María es el ejemplo a seguir para todo cristiano, para todo católico, de ver cómo ella no pone ninguna objeción, simplemente se pone en las manos de Dios. Y así cuando Jesús dice,
¿Quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? El que escucha mis palabras y las pone en práctica. Obviamente la primera persona en haberlo hecho fue la Virgen María. Tercer punto o tercer paso para nuestra vida cristiana, dar frutos constantes de vida eterna. Como les decía, Jesús anhela que demos frutos a tiempo a partir de la interiorización de sus palabras. Cuando yo medito las palabras de Dios en mi interior, no simplemente las hago resonar, sino permito que estas palabras me transformen mi existencia. Y eso entonces nos brinda gozo y alegría permanentes. Lo vemos en la Virgen María, lo vemos en todos los santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Son personas que se dejaron transformar por la palabra de Dios, se abrieron confiadamente al mensaje del Evangelio, interiorizaron las palabras del Evangelio y permitieron que estas palabras los cambiaran. También damos frutos constantes cuando expresamos con nuestra vida la efectividad del amor de Dios por la humanidad. Es decir, cuando vivimos, por ejemplo, en la dinámica de las bienaventuranzas, cuando hacemos realidad los principios del Padre Nuestro, cuando manifestamos con nuestra vida que Dios es bueno, que Dios siempre viene en nuestra ayuda, nos acompaña incluso en nuestras penas y calamidades. Dios hace de nosotros instrumentos vivos de su amor en el mundo porque a través de nosotros Dios se hace cercano a las personas que aún no lo conocen, a las personas que no entienden todavía el Evangelio. Dios les envía gente cercana, gente que sabe llegar al corazón de estas personas y sin necesidad de estar predicando con palabras ya hechas, con discursos, digamos, incluso apologéticos. Dios lo que espera de nosotros es que manifestemos su amor, que nos veamos no solo comprensivos o no solo tolerantes, sino también motivantes para que estas personas opten por la radicalidad de seguir a Cristo, opten también por la radicalidad de ser responsables en sus vidas y opten así en su participación para hacer presente el reino de Dios. Así que comprendidos estos puntos, pues yo les agradezco su atención y les deseo un hermoso fin de semana. Deseo con todo corazón que cada uno de ustedes, pues reflexionando en este evangelio, opte por seguir a Cristo con radicalidad, seguir a Cristo madurando la fe, asumiendo cada situación de vida y el encuentro con cada persona como una oportunidad para crecer en fidelidad y en gracia, poniéndonos en las manos del Espíritu Santo y colaborando con Él para hacer realidad el reino de Dios en el mundo. Les agradezco su atención y si les gustó este video, pues recomiéndenme para que más personas conozcan este tipo de mensajes, de este comentario y reflexión sobre el Evangelio de cada domingo. Y así, pues se puedan inscribir al canal de YouTube, puedan activar la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un mensaje cada vez que yo suba un nuevo video y así todos podamos crecer juntos en la meditación de la palabra y en hacer la vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz fin de semana. Dios los bendice.